Hola compañeros, hoy voy a resolver la práctica número 3 del curso de cálculo integral, lo que corresponde a las preguntas 1, 2 y 3. Comencemos. Bien, en la pregunta 1 me piden, calcule la siguiente integral usando una suma de Riemann. La integral que se pide es integral de x por x más 1 por x menos 2 diferencial de x desde 1 hasta 2. Bien, una suma de Riemann es una sumatoria infinita que se utiliza para calcular el área bajo la gráfica de una función. Entonces, la definición de la integral definida indica que la integral de f de x diferencial de x desde a hasta b es igual al límite, cuando n tiende al infinito, de la sumatoria de f evaluada en x sub i por delta de x desde i igual a 1 hasta n. Ahora, en esta ecuación, el f de x sub i representa la altura de los rectángulos y el delta de x representa la longitud de cada intervalo. Como estamos trabajando con intervalos de longitud uniforme, el delta de x es igual a la diferencia de los extremos entre el número de partes, b menos a entre n, y el x sub i es igual al extremo inferior, que sería el x sub 0, más i por delta de x. El extremo inferior vendría a ser en este caso a, y i es un número que va variando desde 1 hasta n, y el delta de x. Bien, reemplazamos. Primero que nada calculamos la longitud de cada intervalo. El delta de x es igual a la diferencia entre los extremos, 1 entre n. El x sub i es igual a el término inicial, x sub 0, que sería 0, más i por delta de x, que sería 1. Me quedaría que x sub i es igual a 1 sobre n. 1 más 1 sobre n. Bien. Ahora, esta expresión de acá, x por x más 1, lo simplificamos. Hacemos que sea igual a una función f, por lo tanto, f de x es igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 2x, una función polinómica de grado 3. Ahora, a partir de esta función, lo que necesitamos para la sumatoria es f evaluado en x sub i. Evaluamos esta función en x sub i. Para ello reemplazamos el valor de 1 más 1 sobre n en esta ecuación. Y se obtiene que f evaluado en x sub i es igual a la primera ecuación elevado al cubo menos el x al cuadrado, que vendría a ser 1 más i elevado a la n al cuadrado, menos 2x. Desarrollamos estos dos binomios, un binomio al cubo y un binomio al cuadrado, y lo simplificamos, y me quedaría que la expresión f evaluada en x sub i es igual a f evaluada en x sub i es igual a toda esta expresión. Ahora, para hallar el otro valor de la sumatoria necesitamos el valor de f evaluado en x sub i por el delta de x. Entonces, en esta ecuación multiplicamos a los dos lados por el delta de x. Esta expresión por delta de x es igual a esta expresión por el delta de x, que se dijo que era 1 sobre n. Operándolo, se observa que el n va a aumentar un grado hasta n a la cuarta, n al cubo, n, acá n al cuadrado y acá n. Delta por f de x es igual a toda esta expresión de acá. Ahora calculamos el límite de toda esta expresión de la sumatoria. Bien, la integral inicial que queremos calcular es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Ahora, en esta sumatoria hay que observar que la variable i va aumentando desde 1 hasta n, es decir, i es la variable. Por lo tanto, en esta ecuación n es la constante. Entonces, la sumatoria también tiene la propiedad de distribución. La sumatoria de toda esta expresión vendría a ser igual a la sumatoria de esta expresión, más la sumatoria de esta expresión, más la sumatoria de esto y de esto. Bien, ahora, comenzamos con la primera parte. La sumatoria de este n a la cuarta sale, me quedaría 1 sobre n a la cuarta por la sumatoria de i al cuadrado, desde que i igual a 1 hasta que n, que esto representa la sumatoria de los primeros n números cuadrados. Entonces sería n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Espera. Esto sería para esta parte. Acá sería una suma de cubos, disculpen. Bien, continuando con esta parte, igual sería en la sumatoria de esta segunda expresión sería 2 sobre n al cubo por la sumatoria de i al cuadrado, que sería la suma de los cubos. Ahora sí, n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. La sumatoria de los n primeros cubos acá será igual a n por n más 1 entre 2, todo esto elevado al cuadrado. Ahora comenzamos con esta tercera expresión, que sería 1 sobre n al cuadrado por la sumatoria de los primeros n números, n por n más 1 entre 2, menos 2 sobre n por la sumatoria de 1 desde i igual a 1 hasta n, que es igual a n simplemente.
¿Listo? Operamos esto y simplificamos lo más posible. Me queda que toda esta expresión es igual a n al cuadrado por 2n más 1 entre 4 sobre n cuadrado. Acá lo mismo, simplificamos. Ahora, en esta parte vamos a tomar el límite. Toda esta sumatoria se transforma en esta expresión. Ahora, en esta expresión tomamos el límite cuando n tiende al infinito. Recordar que el límite de una expresión de la forma 1 entre n, cuando n tiende al infinito, siempre es igual a 0. Para resolver este límite vamos a formar estas expresiones. Hacemos que la expresión n cuadrado divida cada lado, me quedaría que n cuadrado, este n cuadrado distribuyéndolo, me quedaría que 1 más 2 sobre n más 1 entre n cuadrado. Límite cuando n tiende a 0, esto se hace 0, 0, me queda solo el 1, un cuarto. En esta expresión, lo mismo. Hacemos que el n cuadrado divida a cada lado, lo distribuimos. Me queda esto, límite cuando n tiende al infinito, esto se hace 0, 2 sobre 3, igual acá, esto es 0, un medio, y acá solo me quedaría el menos 2. Operando todos estos resultados se obtiene que el valor de menos 19 sobre 12. Ahora, una forma de comprobar este resultado es calcularlo en la integral de x por x más 1 por x menos 2 de manera manual, que sería muy sencilla porque es la integral de una función polinómica. Bien, este sería el resultado de esta integral utilizando una suma de Riemann. Ahora continuamos con la pregunta número 2. Bien, en la pregunta 2 en la parte A me pide, calcule la integral del x por el coseno de x menos seno de x entre x por la raíz cuarta de x a la cuarta más el seno de x a la cuarta diferencial de x. Para resolver esta integral sí se tiene que hacer dos cambios de variable. Comencemos. Bien, primero que nada, en esta integral debemos encontrar algún diferencial. Para verlo, primero que nada vamos a hacer dividir ambos lados de esta ecuación entre x al cuadrado. Por ejemplo, la expresión x por el coseno de x menos seno de x entre x al cuadrado, dividimos toda esta expresión entre x al cuadrado, el x al cuadrado se anula con este x, me quedaría coseno de x sobre x menos el seno de x entre x al cuadrado. Lo mismo hacemos en la parte de abajo, dividimos toda esta expresión entre x al cuadrado, este x con este x se va, me queda solo x. Ahora, para que relacionar este x que está abajo con la raíz cuarta, lo elevamos a la cuarta y le sacamos raíz cuarta, de tal manera que esto entra adentro. Mira que raíz cuarta de x a la cuarta más seno de x a la cuarta entre x a la cuarta. Distribuimos el x a la cuarta, como se observa acá, raíz cuarta, y me quedaría x a la cuarta más seno de x a la cuarta entre x a la cuarta, el x a la cuarta entre 4, entre x a la cuarta, 1 más el seno de x a la cuarta entre el x a la cuarta. En esta parte lo factorizamos, ya que todas estas dos expresiones están elevadas a la cuarta. Y me quedaría solo que toda esta expresión se reduce a la integral del coseno de x entre x menos el seno de x entre x al cuadrado. Todo esto entre la raíz cuarta de 1 más el seno de x sobre x a la cuarta. Listo. Acá hacemos el primer cambio de variable. Hacemos que la expresión seno de x entre x sea igual a z. A partir de esta ecuación derivamos con respecto a z y obtenemos el valor de un diferencial de x. Bien. Derivando ambos lados de la ecuación se tiene que la derivada de z con respecto a x es igual a la derivada del seno coseno de x por x menos la derivada de abajo, que sería 1 por el seno de x. Todo esto entre la parte de abajo al cuadrado, x al cuadrado, diferencial de x. Distribuimos y me quedaría que esta expresión de acá es igual al coseno de x por x entre x al cuadrado, me quedaría coseno de x sobre x menos el seno de x entre seno de x al cuadrado. Y esta expresión de acá aparece en la acá. Entonces simplemente reemplazamos. Toda esta expresión se transforma en un diferencial de z nada más. Por lo tanto, sea i igual a todo esto, supongamos que toda esta expresión es igual a la integral i. La integral i es igual a la integral de toda esta expresión, un diferencial de z, entre la raíz cuarta de toda esta expresión de acá es solo un z, raíz cuarta de 1 más z a la cuarta. Bien, ahora para calcular esta integral expresamos esto como una función binomial. La integral, toda esta expresión es igual a la integral de x elevado a 0 porque solo es un 1 por 1 más z a la cuarta, todo esto elevado a la menos un cuarto.
Y acá vamos a usar, como es una función binomial, vamos a usar el criterio de Chebyshev. Para ello analizamos los exponentes de la función, que serían el 0, el 4 y el menos un cuarto. Y es la parte del denominador. Usamos las condiciones. Supongamos que esto es, en las condiciones de Chebyshev me trabajan con los exponentes m, n y p. Bien, en el primer caso me indica que si m más 1 entre n es un número entero, entonces debemos hacer un determinado cambio de variable. Sin embargo, m más 1 entre n me daría igual un valor de un cuarto, no es un entero. Entonces le sumamos el valor de p, que sería menos un cuarto, y esto me da 0. Esto recién es un entero, entonces estamos en el tercer caso. Para resolver esta integral vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Si tenemos mi función binomial 1 más 1 más 1 más z elevado a la cuarta, hacemos un cambio, me daría que w a la cuarta es igual a z elevado a la menos 4 más 1. Ese es el segundo cambio de variable que hemos hecho. Primero hemos pasado de variable x a variable z, y luego de variable z hemos pasado a variable w. Al final tenemos que recorrer estos procedimientos para devolverlo a la función inicial, que sería de variable x. Bien, haciendo este cambio de variable, a partir de esta ecuación despejamos el valor de z y reemplazamos todo esto para transformarlo de función de variable z a función de variable w. A partir de esta ecuación se obtiene lo siguiente. Bien, w a la cuarta es igual a z elevado a la menos 4 más 1. Esta es la ecuación del cambio de variable. A partir de esta ecuación despejamos el valor de z. Se obtiene que z es igual a raíz cuarta de w a la cuarta. Acá es un menos 1 elevado a la menos 1. Derivamos z con respecto a w. Se obtiene que la derivada de z, un diferencial de z es igual a 4w al cubo por menos un cuarto por w a la cuarta menos 1. 4 con 4 se va. Me quedaría solo w menos w al cubo por w a la cuarta menos 1, todo esto elevado a la menos 5 cuartos. Reemplazando todos estos resultados en la integral, se tiene que la integral inicial y es igual a toda esta expresión en función de z, pero un diferencial de z es igual a toda esta expresión, y simplificando se tiene que la integral inicial y que queremos calcular es igual a menos la integral de w al cuadrado entre w a la cuarta menos 1 por un diferencial de w. Ahora, para calcular esta integral de acá, que es una función racional, simplemente completamos, vamos a usar fracciones parciales. Entonces, el denominador, que es w a la cuarta menos 1, lo expresamos como una suma de fracciones, como un producto de factores lineales y cuadráticos. Por ejemplo, w a la cuarta menos 1 es igual a w al cuadrado más 1 por w al cuadrado menos 1. Y este w al cuadrado menos 1 es igual a w menos 1 por w más 1. Acá hacemos suma de fracciones parciales. Hacemos que la expresión w al cuadrado entre estos sea igual a un w cuadrado más 1 y acá una función lineal. Lo mismo para acá, una lineal, acá una constante, lineal constante. Ahora, igualamos estos dos polinomios de variable w y utilizamos la identidad de polinomios, le damos ciertos valores a w para obtener los coeficientes a, b, c y d. Haciendo esta operación se obtiene que el coeficiente a es igual a 0, b es igual a un medio, c es igual a un cuarto y d es igual a menos un cuarto. Reemplazando estos resultados en la integral inicial, se obtiene que la expresión a por w se desaparece, solo me quedaría b, que es un medio. La integral y que queremos calcular es igual a menos la integral de toda esta expresión, que sería un medio por w cuadrado más 1 más c, que sería un cuarto por w menos 1, d, que es igual a menos un cuarto por w más 1, diferencial de w. Y estas integrales ya son inmediatas. Por ejemplo, la integral de 1 sobre w cuadrado más 1 es igual al arco tangente de w por un medio, menos, acá se me quedaría el logaritmo neperiano de w menos 1, menos, y acá me quedaría lo mismo, menos por menos más un cuarto por el logaritmo neperiano de w más 1. Estos dos logaritmos los podemos expresar en uno solo. Me quedaría un cuarto por el logaritmo neperiano de w más 1 entre w menos 1. Quedaría acá este resultado. Y menos c, un medio por el arco tangente w más la constante de integración c. Y ahora, como se dijo, hemos pasado de variables x a variable z y luego de z a w. Hacemos el procedimiento inverso. A partir de la ecuación de cambio de variable pasamos a z, w, y de z es igual a seno de x entre x, por lo tanto, w es igual a la raíz cuarta de
el seno de x entre x elevado a la menos 4 más 1. Reemplazamos esto en esta última ecuación y obtendríamos el valor de la integral. Ahí lo dejamos para no ampliar más la ecuación. Listo. Ahora comenzamos con la pregunta 2, parte B. Bien. En la pregunta 2b me piden, calcule la siguiente integral. Integral del valor absoluto de x al cuadrado menos el máximo entero de x entre 2 por el máximo entero de x por x más 20 desde menos 1 hasta 3. Bien. Para calcular las integrales del máximo entero debemos fijarnos bastante en la expresión que está dentro del máximo entero y en los límites de integración. Como el máximo entero solo depende de la variable x, entonces dividimos el dominio de la función, que es de menos 1 hasta 3, en intervalos de longitud 1. Por lo tanto, el intervalo cerrado en menos 1 hasta cerrado en 3 es igual a la unión de un conjunto de intervalos de longitud 1 que van desde cerrado en menos 1 hasta 0, abierto, unión cerrado en 0 hasta 1, unión cerrado en 1 hasta 2 y unión cerrado en 2 hasta cerrado en 3. Ahora vamos a analizar por una propiedad de la integral definida. Se sabe que la integral de f de x desde menos 1 hasta 3 es igual a la integral desde menos 1 hasta 0 más la integral desde 0 hasta 1 más la integral desde 1 hasta 2 más la integral de 2 a 3. Entonces vamos a calcular la integral en cada uno de estos intervalos. Bien, comencemos con el primer caso. Bien, en el primer caso me dice que si x pertenece a este intervalo, se cumple que x es menor que 0 pero mayor o igual que 1. Y si x pertenece a este intervalo, entonces cumpliría que el máximo entero de x es igual a menos 1. Por lo tanto, en acá, si x es menos 1, menos por menos, más, me quedaría más 1, x al cuadrado. Como x es un número mayor que 0, entonces el x al cuadrado me quedaría, como x es un número mayor que 0, me quedaría que el x al cuadrado siempre va a ser un número positivo, más 1 es un número positivo, entonces el valor absoluto desaparece. En la parte de abajo me quedaría máximo entero de x menos 1, menos 2 por x más 20. Ahora, para calcular esta integral vamos a hacer un algoritmo que consiste en sacar el menos. Acá me quedaría menos 1 medio por x al cuadrado más 1 sobre x menos 20. En la parte de abajo, ahora en la parte de arriba le vamos a sumar más 20 y menos 20, de tal manera que me aparezca una diferencia de cuadrados. Una vez que me aparece la expresión x al cuadrado más 20 al cuadrado menos 20 al cuadrado, la expresión x al cuadrado menos 20 al cuadrado es igual a x menos 20 más por x más 20. Lo simplificamos con la parte de abajo y en la parte de arriba me quedaría 400 más 1. Operando toda esta integral me queda que la integral de esta función desde menos 1 hasta 0 es igual a menos 401 sobre 2 por el logaritmo neperiano de 20 entre 21 menos 19 medios. Este es el resultado de la primera integral. Debemos calcular la integral en cada intervalo y luego sumar todos estos resultados para obtener el valor desde menos 1 hasta 3. Bien, en el segundo caso, si x pertenece al intervalo cerrado en 0 hasta 1, x es menor que 1 pero mayor o igual que 0, se cumple que el máximo entero de x es igual a 0. Y al mismo tiempo, si el máximo entero de x es igual a 0, el valor de x al cuadrado, valor absoluto de x al cuadrado es igual a x al cuadrado simplemente. Por lo tanto, la integral desde 0 hasta 1 es igual a de x al cuadrado entre, acá es 0, me quedé solo 20, es igual a x al cubo entre 3, 3 por 2, 20, 60, desde 0 hasta 1, un sesentavo. Resultado 2. Tercer caso, si x pertenece al intervalo cerrado en 1 hasta abierto en 2, es decir, x es menor que 2 pero mayor o igual a 1, se cumple que el máximo entero de x es igual a 1. Y al mismo tiempo, por lo tanto, esta expresión se transforma en x al cuadrado menos 1. Pero la expresión x al cuadrado es mayor o igual que 1, menor que 4, menos 1 es mayor que 0. Por lo tanto, toda esta expresión de acá es positiva, su valor absoluto se queda en lo mismo. Calculemos la integral. La integral desde 1 hasta 2 de toda esta expresión se transforma en x al cuadrado menos 1 entre 2x más 20 es igual a, acá usamos el mismo algoritmo de la parte 1, sumamos más 20 al cuadrado y restamos menos 20 al cuadrado. Acá sacamos el 1 medio que está abajo, 1 medio por la integral desde 1 hasta 2 de, me quedaría un x más 20, sumando más 20 al cuadrado menos 20 al cuadrado, nos quedamos con el x al cuadrado menos 20 al cuadrado, me quedaría en el otro lado más 20 al cuadrado, menos 1, 399,
Acá formamos una suma, ¿cómo se llama? Una diferencia de cuadrados y hacemos que el bx20 se distribuya, afecte a esto y a esto. Me quedaría toda esta expresión x menos 20 por más 399 sobre x más 20. Esta expresión de acá es una función polinómica y esto es un logaritmo. Simplificando los logaritmos usando la regla de logaritmo de una diferencia, se obtiene que toda esta expresión es igual a menos 37 entre 4 más 399 entre 2 por el logaritmo neperiano de 22 entre 21. Ahora comenzamos con la parte en el caso número 4. Si x pertenece al intervalo cerrado en 2 hasta abierto en 3, el máximo entero de x es igual a 2. Y al mismo tiempo la expresión x al cuadrado menos 2 es un número positivo, por lo tanto el valor absoluto desaparece. La integral desde 2 hasta 3 de la expresión de acá, que se transforma en x al cuadrado menos 2, entre 4x más 20. Acá factorizamos el 1 cuarto por la integral de x más 5. Ahora acá usamos el quita y pon, sumamos más 25 y quitamos menos 25. El x menos 25 es igual a x menos 5 por x más 5. El 25 que me quedaba acá, entonces con el 2, 23. Hacemos que el factor x menos 5 opere acá a 1. Y de tal manera que acá me quedaría solo con el x menos 5 y acá me quedaría 23 entre x más 5. Integrando estos dos resultados me va a quedar con una función logarítmica. Le evalúo desde 2 hasta 3 y me queda que toda esta expresión es igual a menos 5 octavos más 23 sobre 4 por el logaritmo neperiano de 8 sobre 7. Bien, como ya tenemos el resultado de cada una de las integrales parciales, simplemente lo sumamos y me daría el valor de la integral desde menos 1 hasta 3. Sumando estos cuatro resultados, me queda que la integral desde el valor absoluto de x al cuadrado menos el máximo entero de x sobre 2 máximo entero de x por x más 20 desde menos 1 hasta 3 es igual a toda esa expresión, simplificándolo lo más posible. Menos 2323 entre 120 más 23 sobre 4 por el logaritmo neperiano de 8 sobre 7 más 399 entre 2 por el logaritmo neperiano de 22 entre 21 menos 401 entre 2 por el logaritmo neperiano de 20 entre 21. Esta sería la respuesta a la pregunta número 2, parte B. Ahora comenzamos con la pregunta número 3. Bien. La pregunta número 3 dice, indique cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y demostrarlas. Bien, en la pregunta 3 me dan dos afirmaciones, dos proposiciones, y tengo que ver si es que la proposición es verdadera o falsa y demostrarla. Bien, en la pregunta 3a me piden, si A es un número que es menor que 1, pero mayor que 0, demuestre que la integral desde 1 más el coseno de x al cuadrado entre la raíz cúbica de x más la raíz cuarta de x más x al cuadrado diferencial de x, desde 0 hasta A, es una integral convergente. Listo. Comencemos. Bien, la función de acá que aparece dentro de esta integral, supongamos que es igual a f, por tanto se cumple que f de x es igual a 1 más el coseno de x al cuadrado, raíz cúbica, más la raíz cuarta, más x al cuadrado. Esta función existe siempre y cuando el denominador de abajo sea diferente de 0, x sea un número diferente de 0. Acá usamos la regla de acá. Si a es un número que pertenece a 1 pero mayor que 0, entonces esta integral nunca va a ser 0. Al mismo tiempo, si en este integral x varía desde a hasta 0, x es mayor que 0 pero menor que a, y a es un número menor que 1, entonces x es menor que 0 pero menor que 1. Listo, ya tenemos el dominio. La función además es discontinua en el punto x igual a 0. Bien, para demostrar que esta integral impropia es convergente, vamos a utilizar, y como es discontinua en el punto x igual a 0, que es uno de sus límites de integración, vamos a usar el criterio del producto, el cual me indica que sea f de x la función que quiero analizar su convergencia, el límite del valor absoluto de x elevado a la p por la función f de x cuando x tiende a su discontinuidad es igual a un número real positivo. Bien, como x es un número, hemos demostrado que x es un número positivo, el valor absoluto de x va a ser simplemente igual a x. Entonces planteamos el límite de x elevado a la p por la función 1 más el coseno de x al cuadrado entre la raíz cúbica de x más la raíz cuarta de x más x al cuadrado cuando x tiende a la discontinuidad, que es 0. En esta ecuación es igual a m, tal que m es un número real positivo. En esta ecuación debemos darle un valor a p de tal manera que
un número real p, de tal manera que toda esta expresión sea igual a un número real positivo, el límite exista. Bien, para calcular este límite, primero que nada hacemos un cambio de variables, ya que tenemos radicales. Vamos a ver, como me parece un radical, una raíz cúbica y una raíz cuarta, lo conveniente sería tomar el mínimo con un múltiplo de 3 y 4 y hacer el cambio de variable. 3 y 4 es 12. Hacemos el siguiente cambio de variable entonces. X es igual a z a la 12. Ahora, modificamos también el límite. Cuando x tiende a 0, z tiende a 0. Entonces, todo este límite de acá es igual al límite cuando z tiende a 0 de, hacemos el cambio de variable, x igual a z, z elevado a la 12 por p, por 1 más el coseno de z a la 12 al cuadrado, entre x, en vez de x ponemos el z a la 12, me quedaría z a la cuarta, lo mismo acá, z al cubo más z al cuadrado, a la 24ava. Bien, ahora esta expresión de acá lo vamos a ordenar bonito para poder eliminar para poder colocar el z a la 12 como un denominador. Toda esta expresión es igual a 1 por el coseno de z a la 12 al cuadrado entre la expresión z a la cuarta más z al cubo más z a la 24 entre z elevado a la 12p. En esta ecuación, ¿qué valor debe tomar p para que se pueda eliminar? Es decir, el denominador no sea 0, entonces debería ser igual a un cubo. Si hacemos que esta expresión 12 elevado a la p sea igual a 3 y lo distribuimos, acá me quedaría 1. Y a pesar de que esto sea 0, ya se eliminaría la indeterminación. Bien, hacemos eso en todo caso. Hacemos que 12 a la p sea igual a 3. A partir de esta ecuación, p es igual a un cuarto. Si p es igual a un cuarto, p es igual a 0,25. Usamos el criterio. Si p es un número menor que 1, es convergente. Si p es mayor o igual que 1, la integral es divergente. Como p es igual a 0,25 menor que 1, se demuestra que la integral es convergente. Bien, la primera afirmación que indica que esta integral es convergente es verdadera. Continuemos con la siguiente proposición. Demuestra que la integral de la raíz cuadrada de la tangente de x entre la raíz cuadrada de la tangente de x más la raíz cuadrada de cotangente desde pi sextos hasta pi tercios más la integral de e elevado al seno de x entre e elevado al seno de x más e elevado al coseno de x desde 0 hasta pi medios es igual a pi tercios. Bien, supongamos que toda esta expresión de acá es igual a una integral 1, todo esto es igual a una integral 2. Debemos hallar el valor de integral 1 e integral 2 para demostrar que todo esto es igual a pi tercios. Comencemos con la integral 1. La integral 1 es igual a toda esta expresión. Multiplicamos por 2 a los dos lados de la ecuación. Me queda que 2 por la integral 1 es igual a la integral 1 más la integral 1. Ahora, en esta parte debemos tener en cuenta que una integral definida no depende de la variable x en sí, depende del límite de los límites de integración y de la forma de la función. Por ejemplo, si en esta integral definida hacemos que en vez de x ponemos un z, no tendríamos el mismo resultado. El integral de la raíz cuadrada de la tangente de z entre la raíz cuadrada de la tangente de z más la raíz cuadrada de la cotangente de z diferencial de z sería lo mismo si ponemos z o w. Bien, usando este mismo principio vamos a comenzar con la integral. Bien, comencemos con esta integral de acá. Bien, para resolver esta integral vamos a hacer un cambio de variable. Hacemos que x sea igual a pi medios menos z. A partir de esta ecuación se obtiene que un diferencial de x es igual a menos un diferencial de z. Como estamos haciendo un cambio de variable en una integral definida, los límites de integración también cambian. Los límites de integración en un inicio eran pi sextos hasta pi tercios. Cuando hacemos el cambio de variable, cuando x es igual a pi sextos, se obtiene que z es igual a pi tercios. Cuando x es igual a pi tercios, z es igual a pi sextos. Modificamos. Todo este integral de acá es igual al integral desde pi tercios hasta pi sextos de, en vez de tangente, por ángulos complementarios, la tangente de x es igual a la tangente de pi medios menos z, es igual a la cotangente de z. Diferencial de x igual a menos un diferencial de z, raíz cuadrada de la cotangente de z, cotangente cambia tangente. Ahora acá usamos una propiedad de la integral definida. La integral de menos f de x desde a hasta b, sacamos el menos y cambia los límites de integración. Pi tercios pasa para arriba y pi sexto pasa para abajo y el menos desaparece. Toda esta expresión de acá es igual a la integral desde pi sextos hasta pi tercios de la raíz cuadrada de toda esta expresión. Como se dijo, la variable z, la variable no importa, podemos poner cualquier variable. Ponemos convenientemente la variable x, obtenemos esta expresión.
Ahora, si comparamos este integral con este integral, se observa que tienen la misma variable y dos tienen los mismos límites de integración. Entonces, la integral de esta expresión más esta integral puede escribirse como la integral de la suma de estas dos expresiones. Y como se observa, tienen el mismo denominador, la sumamos, la integral de la raíz cuadrada de la tangente de x más la raíz cuadrada de la cotangente de x entre la raíz cuadrada de la tangente de x. Toda esta expresión se hace 1. Todo esto es igual a la integral de 1 diferencial de x desde pi sextos hasta pi tercios. Y esto es igual a pi sextos. 2 por la integral 1 es igual a esto. Como queremos calcular el valor de la integral 1, pasamos a dividir el 2 y me queda aquí. El valor de la integral 1 es igual a pi sobre 12. Bien, este mismo razonamiento lo usamos para la segunda expresión, para calcular la integral 2. La integral 2 es igual a la integral desde 0 hasta pi medios de elevado al seno de x por e elevado al seno de x más e elevado al coseno de x. Multiplicamos por 2 ambos lados de la ecuación. 2 por la integral 2 es igual a esta integral 2 más la integral 2 nuevamente. Calculamos esta integral de acá. Hacemos el mismo cambio de variable. Hacemos que x sea igual a pi medios menos z. Diferenciamos, diferencial de x igual a menos un diferencial de z. Cambiamos los límites de integración, que vendrían a ser desde 0 hasta pi medios. Cuando x es igual a 0, z es igual a pi medios. Cuando x es igual a pi medios, z es igual a 0. Por lo tanto, la integral es igual a la integral desde pi medios hasta 0 de e elevado al seno de x, pero en vez de x ponemos pi medios menos z. La función cambia a su complementario, que sería el coseno de z. E elevado al coseno de z, diferencial de x, menos un diferencial de z. E elevado al seno de x, e elevado al coseno de z, e elevado al seno de z. En esta integral hacemos nuevamente el cambio de límites de integración, tomando el signo negativo, y también como sabemos que la integral no depende de su variable, pasamos nuevamente a la variable x. En vez de z colocamos x. Por lo tanto, esta integral es igual a la integral desde 0 hasta pi medios de e elevado al coseno de x sobre e elevado al coseno de x más e elevado al seno de x diferencial de x. Bien, comparamos nuevamente esta integral con esta integral. Tienen los mismos límites de integración, la misma variable. El denominador es el mismo. La integral, todas estas dos integrales es igual a la integral de 0 hasta pi medios de la suma de estas dos expresiones, que sería 1. La integral de 0 hasta pi medios de 1 por un diferencial de x es simplemente igual a pi medios. 2 por la integral 2 es igual a pi medios. Por lo tanto, la integral 2 es igual a pi cuartos. Finalmente, sumamos la integral 1 más la integral 2. Integral 1 igual a pi sobre 12. Acá lo multiplicamos por 3 convenientemente. 3 pi sobre 12 igual a pi tercios, el cual es el resultado esperado. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Y bien, eso sería todo con respecto a la resolución de la práctica. Gracias por su atención. Hasta luego.